Amén. Acabamos de leer Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18. Y para poder adentrarnos, hermanos, a esta porción de la Escritura y al tema que yo quisiera trabajar el día de hoy con ustedes, habrá que volver a leer o volver a recordar, hermanos, lo que hemos estado escuchando en los últimos domingos. Yo entiendo que, bueno, en los domingos hay 2 cultos. Sin embargo, siempre he intentado yo marcar un hilo de pensamiento, ¿verdad? Un hilo el cual nosotros podamos seguir a través de cada domingo para que todo tenga un sentido, ¿sí? No aventar temas al azar, hermanos, sino que la Biblia misma nos va guiando, ¿sí? Y si usted recuerda, hermanos, vimos el domingo pasado un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, en donde leíamos cómo Saúl fue desobediente, ¿verdad?, a las indicaciones de Dios. Y esa desobediencia, hermanos, le ocasionó que el rey Saúl perdiera su reinado como rey de Israel, ¿sí? Y esa desobediencia fue una desobediencia adrede, ¿sí? Fue a propósito. Saúl sí había escuchado bien la indicación de Dios de voz de profeta Samuel, pero quiso hacer caso omiso, quiso hacer su voluntad, y veíamos cómo aquello le trajo este declive en su reinado. Y de ahí el Señor toma a David, ¿sí? De ahí ya pone sus ojos en David para que él sea el próximo rey. Como quiera, el rey Saúl sigue reinando, pero bueno, termina sus días echándose sobre su espada junto a su escudero en una guerra, porque no quería que el contrincante lo pudiera capturar y ser preso, ¿sí? Un prisionero de guerra. Entonces prefirió echarse sobre su espada. Y Samuel le dice estas palabras en el versículo 22 y en el versículo 23 de Primera de Samuel 15. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel le dice estas palabras a Saúl que tienen todo el sentido, hermanos, de un Dios que es mayor que sus leyes, es mayor que sus ordenanzas. Dios es mayor que sus propios mandamientos. ¿Se entiende eso, hermano? Sus mandamientos no están por encima de Dios. Dios está por encima de sus mandamientos, ¿sí? Claro que Dios había colocado un sistema sacrificial para cubrir pecados, no para perdonar, para cubrir. Los pecados se cubrían, pero lo tenían que hacer constantemente. Cada vez que había un recuerdo del pecado, tenían que volverlo a hacer, ¿sí? Y claro que el Señor puso el sistema de holocaustos, de sacrificios, de expiaciones, de ofrendas. Sí lo puso el Señor. Sin embargo, hermanos, como el mandamiento no está por encima de Dios, sino que Dios está siempre por encima de sus propios preceptos y de sus propios mandamientos, vamos a encontrar siempre en los mandamientos de Dios el carácter de Dios. El mandamiento de Dios siempre nos va a expresar su carácter. Por ejemplo, hermanos, si yo le digo a mi hijo que venga porque ya es hora de lavarse los dientes y luego ya es hora de irse a dormir, porque ya es cierto tiempo en el día, yo no lo estoy haciendo porque no le amo, le estoy haciendo porque le amo, ¿no es así? Si yo le digo a mi hijo, oye, ven, vamos a estudiar porque toca estudiar, no lo estoy haciendo porque no le amo,
Le estoy haciendo aquello porque le amo, ¿no es así? Es decir, que lo que yo le mando a mi hijo a hacer muestra mi carácter, muestra mi sentir interior, ¿sí? Y es igual con Dios. Cuando Dios manda algo, muestra su carácter. Y cuando Él mandó que se hicieran sacrificios y ofrendas, Él demostraba, hermanos, cuánto es para Él pecaminoso el pecado. Cuánto es pecaminoso el pecado para el Señor. De tal manera que para que se cubriera el pecado tenía que haber muerte. ¿Se fija? La magnitud que es para Dios el pecado. Tenía que haber una muerte. Tenía que haber un sacrificio. Esa es la magnitud para Dios del pecado. Entonces Dios está demostrando a través de su ley, a través de sus mandamientos, está demostrando quién es Él. Y igual nosotros, hermanos, igual nosotros con nuestros hijos, o si tenemos empleados con los empleados, demostramos a través de las ordenanzas que damos, demostramos quién hay dentro, ¿sí? Y entonces Samuel no está desechando los sacrificios y los holocaustos como algo malo. Le está diciendo a Saúl: Samuel, Dios es superior a su ley, Dios es superior a su mandamiento. Y si tú lo haces por hacerlo, no has entendido. Si tú haces sacrificios, holocaustos y expiaciones nada más porque se te ordenó que hicieras sacrificios, holocaustos y expiaciones y ofrendas nada más por hacerlo, entonces te has olvidado de Dios. Te has olvidado del dador del mandamiento, ¿sí? Es lo que le pasa muchas veces a nuestros hijos, hermanos. Se olvidan quién les está diciendo las cosas, ¿sí? Hay un refrán, hermanos, muy feo, ¿sí? Aquí, ¿verdad? En México dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nuestra crianza, hermano, es como Dios nos disciplina, como Dios nos ama a nuestros hijos, que no es el tema, hermano, lo veremos en algún momento en nuestras reuniones de matrimonios. El tema no es los hijos, pero la idea es esto, hermanos: todas nuestras ordenanzas van a hablar de mí, y Dios es mayor que sus ordenanzas. Y cuando nos olvidamos quién me está hablando, yo entonces me olvido del dador de la ley y veo nada más la ley. Igual los hijos se olvidan de quién les está hablando y nada más ven la ley, nada más ven el mandamiento. Ven, ya, deja de jugar, vente a lavar los dientes. No, ven, porque nada más ven el mandamiento, pero no ven quién se lo da. Y cuando empiezan a ver que el que se lo da les provee, les ama, les cuida, les protege, les enseña, les quiere poner techo, les quiere poner alimento a la mesa, les quiere proteger de su salud, les pone abrigo en tiempo de frío, etc. Cuando pueden ver ellos aquello, entonces el mandamiento, hermanos, ya no es tan pesado. El ven, deja de jugar, a lavarte los dientes, ya no es tan pesado. Pero claro que un niño no lo ve, hermano, porque es niño, ¿verdad? Al niño no se le va a poder exigir y decirle: tú no entiendes, ¿verdad? Un niño de 3 años, imagínense. Tú no entiendes que yo soy el que te proveo y todo esto lo hago por tu bien. Pues no, hermano, no entiende, porque él es niño. Pero nosotros, hermanos, no somos niños delante de Dios. Y si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces su mandamiento, hermanos, lo cumpliremos desde su raíz. ¿Qué era lo que le faltó a Saúl? Porque Saúl dijo: oye, yo dejé vacas, dejé ganado para sacrificios, porque eso es lo que pide el Señor, ¿no es así? Él pide sacrificios, aquí están. Sí, Saúl, pero la orden era que no dejaras nada vivo. Esa fue la orden. No, espérate, pero es que a lo mejor, no sé, a lo mejor Dios se equivocó, ¿verdad? Porque
porque yo le quiero hacer sacrificios. Entonces por eso Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Se fija la gran diferencia? ¿Qué es mejor? Obedecer. Yo le quiero invitar, hermano, esta fue una introducción, ¿verdad? Llevamos quién sabe cuántos minutos, 10 minutos en la introducción. Yo le quiero invitar, hermano, en este día, o le quiero preguntar, ¿usted quiere descansar, hermano? ¿Usted quiere sentirse descansado? ¿Usted quiere sentirse que se le quita una carga de encima cualquiera que esta sea? ¿Sí? ¿Quién quisiera sentirse descansado, hermano? ¿Quién quisiera sentirse como abrazado, como abrigado por su Dios? En esta mañana, hermanos. Poquitos amenes, hermano. Nadie quiere. No, hermanos, ¿cómo que no? Sí, no, hermano. Era para levantar hasta el pie, hermano. Así, yo quiero. Sí. Bueno, el que pueda, ¿verdad? Porque uno de repente ya... Entonces, hermano, vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo el día de hoy. Y vamos a lograrlo a través de una persona. Y obviamente no hay otra que lo pueda lograr, pues más que al que le acabamos de cantar, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. Entonces, ahí en Hebreos, hermanos, vamos a Hebreos una vez más. Hebreos capítulo 10. Tengo frío. Vamos a tratar, hermanos, de ver Hebreos capítulo 10 desde el 1 para ir desmenuzando, así como desmenuzamos el pollito, ¿verdad?, para los niñitos, para que sea más digerible. Así también nosotros ir desmenuzando los versículos para que sean más digeribles, ¿sí? Y queremos llegar al versículo que ya leímos, que es el 16 al 18. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Escuche bien lo que está diciendo el autor de Hebreos, hasta aquí. Que los sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hermanos, no podían hacer perfectos a los que recibían ese sacrificio. ¿Por qué no, Pablo? Creemos que Pablo escribe Hebreos. ¿Por qué no, Pablo? Pero le preguntaríamos. Bueno, porque de otra manera ya no se harían otra vez. Tiene sentido, ¿verdad? Si tú ya no tienes, dice aquí, si tú ya no tienes conciencia de pecado, dice el 2 al final del 2, ya no hay más necesidad de hacer sacrificio, porque ya no tienes pecado. Pero por cuanto el pecado está presente, cada año lo tienes que seguir haciendo. Ese era el sistema que a nosotros no nos tocó, hermano. Por eso de repente no le entendemos muy bien, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero entendemos que así era la manera en que Dios trabajó con su pueblo para cubrir pecados, para perdonar pecados. Pero el pecado salía otra vez. El pecado otra vez venía a mi mente y a mi corazón y otra vez me llenaba como si no hubiese aquello tenido efecto. Entonces, ahí voy otra vez con el sacerdote, ahí voy otra vez con mi ofrenda, ahí voy otra vez con mi sacrificio, ¿sí? Entonces, aquí está, sacerdote, aquí está mi sacrificio, por favor haz tu ritual para que se eleve como olor grato el humo y yo reciba el perdón de Dios. Pero luego pasaba otro año y tenía que ir otra vez, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En la escuela dominical yo les decía
la sangre de Cristo, hermano, nos limpia y deja manchitas? ¿Deja manchitas la sangre de Cristo? ¿O es suficiente? Es suficiente, ¿verdad? No deja mancha. Y si usted fue lavado con la sangre de Cristo, hermano, no hay mancha. Vamos acercándonos a ese alivio, a ese descanso, al pasito, hermano, ¿sí? Yo quiero que usted reciba un descanso, un alivio de parte de Dios a través de su palabra. Entonces, dice el 3, pero en estos sacrificios, cada año, escuche, se hace memoria de los pecados. ¿Por qué se hace memoria de los pecados? En el sentido, hermano, no de que esté recordando mis pecados pasados, en el sentido de que sigo necesitando otro sacrificio por los pecados que vienen a mi mente. En todo un año, hermanos, en todo un año, se acaba el año, voy con el sacerdote y aquí está mi animalito porque mira, me acordé que en todo el año, pues pequé bastante, sacerdote, ¿sí? Entonces, aquí está mi sacrificio, ¿sí? Aquí está mi ofrenda, aquí está mi holocausto, aquí está mi expiación. ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Se complace Jehová tanto en las ofrendas y holocaustos que en que se le obedezca. Entonces, ¿cuál es una mayor ofrenda? La obediencia. Ahorita vamos a ir para allá. Porque la sangre, dice el 4, de los toros y de los machos cabríos no puede, dice ahí, quitar, no puede quitar los pecados, solamente los cubrían, ¿sí? ¿Y qué pasa, hermano, cuando llega visita y no hemos recogido? ¿Sí? Todo abajo del colchón, ¿verdad? Todo abajo de la cama, todo abajo de la... Yo que sé de dónde, ¿verdad? Pero todo abajo. ¿Se quitó la suciedad? No se quitó, nada más se cubrió. ¿Sí? Sucedía igual. Ahí estaba la mancha, ahí estaba el pecado, ahí estaba la suciedad. Solamente estaba cubierta. Porque la sangre de los machos cabríos y los toros no la podían quitar. ¿Sí? ¿Se entiende, hermano? Va. Por lo cual, híjole, hermano, esto es hermoso. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí empezamos, hermano. Aquí si ya se estaba poniendo el 100 de atención, ponga el 200. ¿Sí? Porque yo quiero ofrecerle el día de hoy a través de la palabra ese descanso para su alma. ¿Quiere descanso, hermano? Descanso para su alma, descanso para su espíritu, descanso para su mente. Aquí está, hermano, está escondidito, hay que sacarlo. Pero aquí está. Otra vez, el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿de quién está hablando? ¿Cómo que entrando en el mundo? ¿Quién es el único ser humano que tuvo que entrar al mundo? ¿Verdad? Dice el profeta, un niño nos es nacido, hijo nos es, ¿qué? Dado. El niño nace aquí, pero el hijo es eterno. El niño tuvo un inicio desde el vientre de María, el niño, pero el hijo es eterno. El hijo entra al mundo. Se encarna, se hace carne en el niño. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, entrando en el mundo, dice, son palabras del Hijo de Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para ¿hacer qué? Tu voluntad. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Se complace tanto Dios en sacrificios y ofrendas que en que se le obedezca.
¿En qué se complace más Dios? En la obediencia. ¿Y qué hizo Jesús? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Padre, dame un cuerpo porque voy para hacer tu voluntad. Padre, dame un cuerpo porque voy para obedecerte. Padre, dame un cuerpo porque tú no quieres sacrificios y ofrendas que lo daría. Tú quieres obediencia. Por tanto, dame un cuerpo, Padre, para que pueda obedecerte. ¿Qué decía Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que escucho de mi Padre, eso es lo que yo hago. ¿Se fija? Jesús nunca actuó por su propia voluntad, jamás. Todo era una comunicación y el Padre le decía, ve para acá, quédate aquí, ora. Como cuando fue al desierto, hermano, ¿qué dice la palabra? Y Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios. ¿Se fija? Siempre fue obediente. Juan el Bautista le dice, no, yo te voy a bautizar, tú bautízame a mí. ¿Y qué le dice Jesús? Para que se cumpla toda justicia, es decir, para cumplir la obediencia y que se cumpla la justicia. ¿Sí? Fue tan obediente, hermanos, que en la cruz le dijeron, salvó a otros, sálvese a sí mismo. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la cruz. ¿Pero qué hizo Jesús? Obediente. ¿Sí? ¿Sabe por qué el sacrificio de la cruz, hermanos, es perfecto? Porque el que fue sacrificado fue obediente. ¿Sí? Por eso. Si el que hubiera sido sacrificado, si ese Jesús no hubiese hecho la voluntad del Padre, ese sacrificio tendría manchas. Pero no tiene manchas. Otra vez el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, ¿no? Allá en la eternidad, imagínense en la eternidad, el Hijo diciéndole al Padre, Padre, dame un cuerpo porque quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad, Padre? Si ya la sabe el Hijo. La voluntad del Padre, ¿cuál fue? Que muriera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que entregó a su Hijo. 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice el autor de Hebreos, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero recuerden que Dios es mayor que la ley. ¿Sí? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué quitó, hermanos? Lo primero. ¿Qué es lo primero? Sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones. ¿Y qué estableció? Estableció lo último. ¿Qué es lo último? La obediencia. Quita lo primero para establecer lo último. Quitó los sacrificios para establecer la obediencia. Ay, pastor, esto parece que como que no está guiado mucho a que yo tenga descanso, pastor, porque si en algo cojeamos todos es en obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Cómo me va a dar el mensaje para que yo descanse? Si ya sé por dónde va.
Ya le estoy viendo su cara, ¿verdad? Que como que me la va a aventar, ¿verdad? Y va a caer pesada la palabra. Ah, hermano, ¿por qué no le voy a decir que se fije en usted? Le voy a decir que se fije en Él, de quien se habla aquí, de quien a usted le canta. ¿Se ha fijado en las letras de las canciones, hermano? ¿Adoran al Espíritu Santo? La letra habla, oh, yo te adoro, Espíritu Santo. ¿Verdad que no? ¿A quién se adora siempre? A Jesús. ¿No es así? Siempre la alabanza va dirigida a Jesús. ¿Por qué? Porque en la Trinidad, la persona de Jesucristo fue la que pidió cuerpo. Fue la que pidió cuerpo para obedecer, para darle este sacrificio perfecto en obediencia al Padre, para la expiación de nuestros pecados. Y en la Trinidad, la persona de Jesús, el Hijo, es el que está en la cruz. En la cruz no estaba el Padre ni el Espíritu Santo, estaba el Hijo. ¿Sí? Por eso, hermanos, yo le quiero llevar a que usted abrace la obediencia de Cristo. Abrace, hermano, que sea su almohada en las noches, que sea su paraguas en la lluvia, ¿sí? Que sea su escudo en la guerra. Usted abrace la obediencia de Jesucristo, porque por su obediencia de Él, la cruz tiene sentido. Y a través de la fe que usted pone en esa obra de la cruz y en Jesucristo, usted recibe la obediencia de Jesús. En términos de Pablo, usted es justificado, aunque usted no hizo nada más que creer. El que hizo todo, ¿quién fue? El que pidió cuerpo, ¿quién fue? Jesús. El que obedeció, ¿quién fue? Jesús. Él obedeció. Ahora, alerta, ¿verdad? Signos de exclamación. No es licencia entonces para yo andar, pues él ya obedeció, yo no. ¿Verdad? No, hermano, porque cuando usted se junta con un grupito de gente, ¿sí?, que tiene malas costumbres, que habla mal, que maldice, por ejemplo, o X o Y, y usted se junta con estas personas cotidianamente, ¿qué sucede? Se le pega, ¿verdad? Se le pega aquello. De repente se dice una mala palabra. De repente ya está actuando como ellos. Entonces, hermanos, si yo le digo que usted ponga la obediencia de Jesús como su almohada, como su paraguas, como su escudo, como su ropa, le estoy diciendo que cuando usted se junta a Él, empieza a ser como Él. Pero no va a descansar en usted. Usted va a descansar en Él. ¿Se entiende? El descanso no está en usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, no vamos a lograr ser obedientes como Cristo lo fue. Pero Cristo sí pudo. De tal manera, hermanos, que ahí está su descanso. Ahí está su descanso del pecado. Ahí está su descanso de esta carga que se le impone el enemigo y le impone el pecado al cristiano. Pero ahí está su descanso. Está en aquel que obedeció. 10. En esa voluntad. ¿En cuál voluntad, hermanos? Dice el 10. En esa voluntad. ¿En cuál voluntad? En la obediencia, exactamente. En esa voluntad de obedecer, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se fija, hermano? En esa voluntad de obedecer de Jesús, del Hijo,
porque Él quiso obedecer, porque esa fue su voluntad. Él quiso ser obediente al Padre. En esa voluntad de obedecer de Él, yo soy santificado. ¿De dónde está la carga, hermano? Está ahí. La llevó Él. Él cargó con nuestros pecados, cargó. Él sin pecado se hizo pecado, dice la palabra. ¿Quién es el que puede condenar? Dice Pablo. ¿Quién es el que nos puede condenar? Nadie. Nadie nos puede condenar. El enemigo no puede, el pecado no puede. ¿Por qué? Porque Él ya cargó, hermano. Descanse en Él. Descanse en Él, acérquese, póngaselo como almohada, póngaselo como ropa, como paraguas, como escudo. La obediencia de Cristo. Descanse al que le canta. Descanse al que la adora. Descanse en Él. Contra ese pecado que arrecia. Dice la palabra que nos despojemos de la carga del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguien se lo sabe? Puestos. ¿Se fija? Despójense del pecado que les asedia, despójense. Y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. ¿Pero cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. ¿Se fijan? Yo no corro la carrera como pensando que mis fuerzas van a lograr que llegue a la meta. Yo corro la carrera porque yo voy viéndolo a Él. Y Él me hace descansar, hermano. Yo no sé qué le causa en su corazón esto, hermano. O yo no sé si usted ha entendido por qué es cristiano. Hermano, pero yo le ofrecí, cuando empecé, le ofrecí un descanso, hermano. Qué ridículo sería de mi parte como pastor ofrecerle el descanso en las riquezas que perecen, en la salud que hoy está y mañana no. ¿No sería eso muy mediocre de mi parte, hermano? Ofrecerle a usted libertad a través de lo que el mundo también ofrece. Pero el Señor nos ofrece cosa que el mundo no puede ofrecer. Libertad que el mundo no puede dar. Descanse en la obediencia de Jesús. Luche sus luchas, claro. Tiene luchas contra el pecado, tiene luchas económicas, tiene luchas de salud. Luche, pero despójese del pecado que le asedia y corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hermano, no hay otra manera en que cualquiera que se ponga aquí le pueda dar paz a su alma. No la hay. No existe otra manera en que cualquiera que predique la palabra pueda darle descanso a su espíritu. Solamente hay que voltear a la cruz del Calvario, hermanos. Y escucha el 11. Y ciertamente, porque todavía no llegamos, ¿verdad? Dijimos que hasta el 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo que perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A los qué? A los santificados. ¿Y cómo soy santificado? Por su obediencia. Ya lo leímos, ¿no? ¿Dónde está, hermano?
el 10, en esa voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Obediencia. En esa obediencia somos santificados. Dura 5 años esa santificación. Caduca para siempre. Hermano, descanse, hermano. Descanse. Reciba el descanso de Dios en su Hijo. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. No puedo leer su cara, mucho menos con cubrebocas. Pero descanse en Él. Porque con 14, otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde va a poner el Señor sus leyes? ¿Dónde las puso, hermanos? Aquí, en un estandarte, acá pegado en la pared, en tablas de piedra como la ley de Moisés. No, ahí en su mente, ahí en su corazón. Ahí la mano de Dios escribió sus leyes, hermano. El dedo de Dios ahí las escribió. Este es el pacto nuevo. Otra vez 16, ¿qué haré con ellos? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, escuche el añadido, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué está ofreciendo el Señor, hermanos? Algo que el otro sistema sacrificial no podía lograr. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, si hay algo que el ser humano necesita para ser libre, para despojarse de una carga tan pesada, es que Dios le perdone. Eso ocupa fe, hermano, claro. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Escuchen 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Quiere ofrecerle a Dios que va a dejar de mentir, que va a dejar de robar, que va a dejar de yo qué sé. Ya no hay más ofrendas por el pecado, hermano. Ya no las hay. Pastor, entonces ya no ofrezco aquello. No, espérate, ¿qué dijimos? Vamos a abrazar la obediencia de Cristo para que se me pegue, ¿verdad? Porque Él fue obediente y a través de Él yo descanso, entonces yo puedo también hacerlo, porque no me dejó huérfano. ¿Qué le dijo a sus discípulos? No los dejaré huérfanos. Voy a rogar al Padre para que les envíe al otro Consolador. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuáles son esos? Son gemidos que no se escuchan. Pero un gemido se escucha, ¿no es así? El gemido de dolor. ¿A poco usted se pega y dice, ay? No, hermano, echa el grito. Son gemidos, pero no se escuchan porque son espirituales. Y el Espíritu Santo está ahí intercediendo por usted ante el Padre. ¿Quién está intercediendo por usted? El Espíritu Santo. ¿Hay más sacrificios por el pecado? Ya no los hay. Se hizo una sola vez, hermano. No esté ofreciendo más sacrificios al Señor. Mejor obedezca. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Se complace tanto el Señor en sacrificios y holocaustos que en que se le obedezca. Porque aquí que la obstinación es como idolatría. La necedad es como hechicería. ¿Se fija? ¿Oísteis que fue dicho
amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, aquel que te pida de beber, dale. Aquel que te pida andar una milla, ve con él 2. Aquel que te pida te robe la túnica, dale también la capa. Aquel que te dé en una mejilla, ponle la otra. Al que te pida, dale. Oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella en su corazón. ¿Se fija? La obstinación es idolatría. La necedad de no querer obedecer, hermanos, es idolatría, porque ¿a quién se está idolatrando? A usted mismo. El obstinado, su ídolo es el mismo. Usted es su ídolo si es obstinado, si es desobediente. En lugar de mirar a aquel que ya lo logró, descanse en él. Continúa y dice, así que hermanos, escuche, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo, hermano, si usted sabe, en el lugar santo y el lugar santísimo eran 2 espacios divididos por un velo. Tela, hermano, tela, un velo. Sí. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Son estas expresiones que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Una vez al año se tiene que volver a hacer porque hay conciencia de pecado todavía. Porque los que reciben ese sacrificio no son santificados, hermanos, sino que constantemente los tienen que hacer. Y entonces estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes a ministrar los elementos del lugar santo, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Ahí estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná que Dios les dio en el desierto. Y ahí enfrente del arca del pacto, a la puerta del velo, estaba el inciensario. Ahí afuerita del lugar santo, del lugar santísimo. Y así está en el trono, hermano, porque enfrente del trono están nuestras oraciones de los santos en el incienso. Y entonces dice el autor de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, estoy en el 20, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué le pasa al velo, hermano? El velo es rasgado de arriba abajo, hermano. El velo tenía una altura muy alta, ¿sí? ¿Por qué es de arriba abajo y no de abajo arriba? Porque lo rasga Dios. Dios quita la separación que había, la quita. Ya no hay separación entre el pueblo y yo. Entre el hombre y yo ya no hay separación, ya no hay velo. El velo fue quitado por la obediencia de aquel hombre a través de su cuerpo. Pásale, vente, vamos a comer juntos. Y aquí yo estoy a la puerta y toco. Y el que abre, comeré con él y él conmigo. Pásale. ¿Se fija? Él ya lo hizo todo. Jesús lo hizo todo por usted, hermano. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escucha el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? Entonces tengo que ir con una buena conciencia. Entiendas, hermanos,
purificados los corazones de mala conciencia, en referencia a la conciencia del pecado de la que ya hablamos. ¿Se acuerda? Ahí en el versículo 2, al final del versículo 2, vamos a leerlo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero sí la tienen, de tal manera que tienen que seguir ofreciéndose los sacrificios. Por eso dice aquí Pablo: vamos a acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cuál fe? De que tus pecados son perdonados, de que el Señor ya no se acordará de ellos. Ya no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si los pecados son quitados, hermano, si llegó la visita, pero usted antes barrió, trapeó y recogió, y ya no hay suciedad, ¿de qué le sirve otra vez barrer y trapear si ya no hay? Ya no lo hace, ¿verdad? O trapeamos y barremos 3 veces seguidas, o 4 o 5. No, porque cuando ya no hay suciedad, ya no se ocupa. Es igual, hermano, cuando ya no hay pecado, ya no hay más sacrificio. Ya no hay pecado. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe, hermano? ¿Usted tiene fe en la obra de la cruz? Ya no hay pecado. ¡Qué glorioso es eso, hermano! ¿Qué más quiere? Usted está reconciliado con su Creador. Usted se acercó a su Creador porque Él lo acercó a sí mismo. ¿Qué más necesita, hermano? Yo no sé qué más, hermano. Si usted necesita algo más, yo no se lo puedo dar. Yo no tengo las herramientas. Si usted ocupa algo más que eso, yo no soy el indicado, hermano, para dárselo, porque yo encuentro aquí que esto es suficiente. Ya no hay más pecado. ¿Lo entiende, hermano? Y lavados los cuerpos con agua pura, termina el 22. Dice el 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que habla no miente, hermano. El que habla no miente. Fiel es el que habla. Fiel es el que prometió. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza, hermano? ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿A qué nos dedicamos? ¿Somos profesionales en qué? En la fe. La profesión de nuestra esperanza es la fe. Por eso lo que se ha de trabajar en la vida cristiana, hermano, no es ver las tablas de la ley escrita en piedra, sino ver las que escribió el Señor, pero para verlas necesito creer. Todo depende de la fe para el hombre. Yo les decía en la escuela dominical, sí, fue en la escuela dominical, si se anunciara, hermanos, que de aquí al siguiente domingo va a caer un meteorito a Ciénega de Flores, ¿qué hace de aquí al domingo, hermano? Y está comprobado científicamente, hermano, las noticias, ya está comprobadísimo. ¿Qué hace usted? Pues maletas, ¿verdad? Porque pues no me quiero morir. Y se va. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué hizo maletas? Porque tuvo fe en la noticia. Aunque usted no ve el meteorito, pero tuvo fe, le creyó a la noticia. ¿No es así? Y si le creyó, se va. Porque la fe, hermanos, produce acciones. Una fe sin acciones no es fe. Porque el que dice, sí le creo que ahorita llega un meteorito y no me quiero morir. ¿Y por qué te quedas?
No, sí le creo. Y tampoco me quiero morir. ¿Pero por qué te quedas en Cínega? Sí le crees. No, pero sí le creo. ¿Se entiende? No tiene sentido, hermano, que se quiera quedar y no se quiera morir. Es que no está creyendo. Dice que cree, pero no está creyendo. ¿Sí? La profesión de nuestra esperanza es la fe. Por la fe tenemos esperanza, hermano. Entonces dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fortalezca su fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo lo di en enero, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿se acuerdan? El primer domingo de enero. E hicimos un cierto pacto con Dios, ¿se acuerdan? De que íbamos a venir a asistir a la iglesia todo el año. Claro que bajo circunstancias difíciles es obvio que no, pero mientras pueda mi cuerpo, claro que sí. ¿Y por qué dice de repente el autor de Hebreos que no se dejen de congregar? Porque de repente saca el tema, hermanos, porque tiene que ver con todo, hermanos, porque si creemos, si tenemos fe en el que habla, no queremos más que estar cerquita de aquellos que también le creen. Y que aparte, hermanos, nos estimulamos cada uno a buenas obras y al amor. Porque si yo me junto, hermanos, con los de la esquina y convivo con ellos y ellos se drogan y yo sigo conviviendo con ellos, hermanos, ¿me van a estimular a las buenas obras y al amor? No estoy diciendo que los rechacemos, hermanos. No estoy diciendo que les hagamos el feo, ni mucho menos. Hay que compartirles, hay que acercarles al Señor. Pero lo que estoy diciendo es que si convivimos con ellos cotidianamente, hermanos, nos van a estimular a las buenas obras, nos van a estimular al amor. En ninguna manera. ¿Dónde entonces voy a encontrar ese estímulo para mi vida cristiana? En la iglesia, hermano. ¿En dónde más? Pero ¿qué pasa en la iglesia, hermano? Ay, cómo nos peleamos. Ay, que me miró feo. Ay, mira, me hizo caras. No, hermano, eso es de niños. No, dejémoslo de niños, hermano. Ya no es tiempo. Ay, que mira, que yo quería de esta manera, pero mira, yo lo quería azul, pero lo hicieron amarillo. Hermano, ¿y no está viendo al que está en la cruz? Diga eso enfrente de la cruz, diga eso al pie de la cruz. Enójese con su hermano porque usted quería amarillo y no quería azul enfrente de la cruz. Y vea el valor que tiene aquello. Enójese con su hermano porque le hizo una cara enfrente de la cruz mientras el Hijo de Dios sangra. Y va a ver si lo dice o no lo dice. Hermano, porque se nos olvida muy rápido la ofrenda, el sacrificio perfecto, se nos olvida bien rápido. Hermano, la iglesia está para estimularnos al amor y a las buenas obras, no para estar viendo lo negativo de todos. Yo no sé, hermano, y no soy ingenuo. Yo no sé, hermano, cuánto no se habrá hablado de mí o de mi esposa desde que llegamos. Y no me ha llegado nada al oído, no se imagine cosas, porque estamos enfrente de la cruz, estamos al pie de la cruz. Hermano, cuando éramos niños, hablábamos como niños y actuábamos como niños, pero ya cuando soy adulto, dejo lo que es de niño. Estimule a su hermano al amor y a las buenas obras. Porque, hermano, estarse quejando
sale gratis. Pero estimular al hermano al amor y a las buenas obras le va a costar. Le va a costar porque está frente a la cruz, hermano, está a los pies de la cruz y ahí está el costo de su pecado. Ahí está el costo del pecado. Eso costó. Hermano, por favor. Despójese del pecado, hermano, de la mentira, del chisme. Despójese del pecado y corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en el hermanito que me hace caras, puestos los ojos en el pastor que pintó de azul en lugar de amarillo, puestos los ojos en Jesús. Hermano, si la iglesia fuera el faro de luz, como el faro de luz que guía a los barcos para que no encallen, nuestra sociedad sería otra. Pero se puede, porque hermano, aún no viene Cristo, sí. Entonces, hermano, despójese del pecado. Cada vez que el pecado quiera salir, hermano, vaya al pie de la cruz, vaya al monte de la calavera, vaya al Gólgota, que es el mismo lugar, ahí donde Cristo fue crucificado, ahí donde se dio el sacrificio perfecto. ¿Por qué se dio? Porque en la eternidad de las eternidades, un día el Hijo le dijo al Padre: dame cuerpo, porque he aquí que sacrificio y ofrenda no quisiste. Dame un cuerpo para ir y hacer tu voluntad, para que en esa voluntad mía de obedecerte por completo, mis hermanos sean santificados, y para que tú no tengas más memoria de sus pecados. Padre, perdóname, Señor, por eso que hice hace 20 años. ¿De qué hablas, hijo? ¿De qué estás hablando? Padre, perdóname, hace 5 años que... ¿De qué estás hablando? ¿Ya creíste? En su momento lo confesaste, y te arrepentiste. Sí, Padre, pues por eso no me acuerdo. Porque yo no miento. El que habla no miente, hermano, acuérdese. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso, hermano, donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Donde el pecado es quitado, ya no hay más ofrenda por ese pecado, porque no tiene sentido, porque no hay pecado. Hermano, mastíquelo esto que ha escuchado, para que reciba ese despojo del peso con el que muchos cargan. Póngase el yugo de Cristo. Póngase el yugo de Cristo. Usted sabe que el yugo es de 2. Pero si en el yugo un animal es más grande que el otro, ese animal va a llevar el peso. Por eso los yugos tienen que ser animales del mismo peso, de la misma estatura, para que la carga la lleven los dos. Pero Jesús nos dice: tomen mi yugo, cárguenlo conmigo. Hermano, ¿y quién es mayor, usted o él? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más poderoso, usted o él? ¿Quién va a cargar todo el peso de ese yugo? Él. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cárgalo, ven, te invito, cárgalo conmigo. Porque mira, yo te voy a dirigir, yo te voy a guiar, yo te voy a sostener. Hermano, la invitación de cargar el yugo de Cristo no es para que nos pongan una carga, es para que yo quite el yugo que yo traigo, lo eche al piso, lo deje en la basura y me voy con Él.
y cargo con Él el yugo de Él. Y entonces me voy ligero, hermano, y aprendo con Él. Voy caminando con Él y aprendo de Él. Y como Él fue obediente, se me pega. Porque aparte, hermanos, no nada más estoy con Él, el Espíritu Santo está conmigo. Se me va pegando. Y entonces, hermanos, ya no cumplo la ley por cumplir la ley. Hermano, hago a un lado la ley, la pongo aquí abajito donde debe de ir, y pongo aquí arriba a Dios, y lo veo a Él. Y le digo, ¿qué quieres que yo haga? Palabras de Pablo a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Nomás le quedó decir eso a Pablo. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Soy herramienta tuya. Ya no había más palabras que decir porque el Hijo de Dios se le presentó. ¿Qué quieres que haga? Yo pongo al Padre y empiezo a ver a Dios. Y lo único que necesito de Él es que me diga, que me responda, ¿qué quieres que haga? Entonces, hermanos, espero en el Señor, hermanos, que usted pueda recibir esta libertad, pueda quitarse este peso, viendo a aquel. Sí. Y dejemos, hermanos, dejémonos las cosas de niños. Y comencemos, hermanos, ya no a tomar lechita, hermano, a comer comida sólida, a escudriñar más, a conocerle más, porque nuestra profesión es de fe. Y para que usted reciba fe, ¿qué necesita, hermano? La fe es por el oír la palabra de Dios. La profesión que nosotros hacemos es una profesión de fe. Ahí se va a fortalecer. Vamos a orar, hermanos, para concluir este tiempo y para orar también por los diezmos y las ofrendas que habremos de recoger. Señor, te damos gracias, Padre,